Tres. Vamos a exponer la línea de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. En esta exposición estamos Jaide Yesenia Marín Rodríguez, Omar Augusto Rivera Martínez y mi persona Yurani Elizabeth Quiroz Narváez. La evolución de la política en el marco de la educación inclusiva: en el año 1800 nace la Escuela de Educación Especial. Se crean las primeras escuelas especiales en Europa, centradas en personas con discapacidades sensoriales, ceguera y sordera. Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos en Francia en 1784. Instituto de Sordomudos, España en 1805. Educación vista como caritativa asistencial, no como un derecho. En el año 1809, el término de inclusión nace en la pedagogía clásica, con Comenio. Este empezó a llevar a cabo a partir de la constitución de los sistemas educativos nacionales producto de la Revolución Francesa. En el año 1867 en México se funda la Escuela Especial para Sordos. Esta fue fundada para dar respuesta a las necesidades educativas de persona con alguna discapacidad. En el año 1901, Ovidio de Crowley fundó el Instituto de Enseñanza Especial para Niños Irregulares en Bruselas, un centro experimental de psicología precedentes del Instituto para Niños con distintas dificultades. En el año 1907, María Montessori funda en la capital italiana una escuela de enseñanza especial y pone en marcha su modelo pedagógico presentado en 1898. Luego, en el año 1922, en España, se creó oficialmente la Escuela Primaria Especiales, donde podía solicitar ingreso cualquier niño anormal con previo examen diagnóstico realizado por el Instituto Nacional de Sordos Mudos, Ciegos y Anormales. Pasamos al año 1939. Eduardo Seguín funda en Francia la primera escuela dedicada a personas con necesidades educativas específicas. Fue uno de los primeros en demostrar con el entrenamiento adecuado muchos individuos con discapacidad interactuar podían ser instruidos a hacer mucho más de lo que jamás se había pensado que fuera posible. En el año 1948, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la Declaración Nacional de los Derechos Humanos. En concreto, en el artículo 26, se define y reconoce por primera vez en textos oficiales de vocación mundial la educación como derechos humanos. En el año 1955, en Colombia, mediante el decreto 1955, se crea el Instituto Nacional para Ciegos y Sordos, INSI-INSOR, cuyo objetivo es garantizar los derechos de los colombianos ciegos con baja visión y sordo en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. Actualmente está regido por el decreto 1006 del 2004. En el año 1965, las Naciones Unidas realizan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual entra en vigor en el año 1969. En el año 1968, la UNESCO define el dominio de la educación especial y hace un llamado a los gobiernos sobre la igualdad de oportunidades a la educación y a la integración de todos los ciudadanos en la vida económica y social. En el año 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la Declaración Universal de los Derechos del Deficiente Mental. En 1975 surge la Declaración de Salamanca y en marco de acción para las necesidades educativas especiales, donde se reconoce el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas con necesidades educativas de recibir una enseñanza de calidad, donde tengan la oportunidad de adquirir un nivel aceptable de conocimiento. En el año 1982, en España, se crea la Ley de Integración Social del Minusválido, LISMI. En este Real Decreto se proponen las medidas para el desarrollo de un programa de integración escolar de alumnos con minusvalías en centros educativos ordinarios. En el año 1990, Yontin, Tailandia, proclamó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, PT,
EPT, entendida solamente como el acceso al centro escolar para todos, sino también como la creación de todas las condiciones para que en cada escuela todos los niños ocupen el lugar adecuado en correspondencia con sus posibilidades de desarrollo y el diseño curricular corresponda a las necesidades de aprendizaje que genera el propio desarrollo. En el año 1991, la Constitución Política de Colombia reconoce como todos los derechos básicos y universal la atención educativa de las personas con discapacidad. Y en el año 1994, en la Declaración de Salamanca de la UNESCO, se empieza a hablar de educación inclusiva, la cual implica acoger a todas las personas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, culturales o de género en un sistema educativo. En Colombia se expide la Ley 115, la Ley General de Educación, cuyo objetivo es regular el servicio público de la educación, fundada en los principios de la Constitución Política de Colombia. En 1999, en Guatemala, se realiza la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. En el 2002, en México, se crea el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración. Este programa se elaboró en colaboración entre Secretaría de Educación Pública y la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República. En Colombia, a la vez, surge el decreto 2082, el cual determina aspectos concretos de la organización de los servicios educativos en los territorios colombianos a las personas con limitaciones o con capacidad o talentos excepcionales. En el 2005, la UNESCO define a la educación inclusiva como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. En el 2006 surge en Colombia la Ley 1098, el Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 36, gratuidad educativa para todo niño, niña o adolescente con alguna discapacidad. Y a su vez también en el 2009, en Colombia surge el decreto 366, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. En ese mismo año, en Chile, se realiza el Taller Regional de Educación Inclusiva de América Latina, donde se identificaron y analizaron los avances y desafíos pendientes organizados por la UNESCO. En el año 2010, en América Latina, se adquiere como compromiso el aumento de la matrícula de educación inclusiva, así como también la atención de manera prioritaria los derechos humanos indígenas en las aulas. 2013, en Colombia se crea la Ley Estatutaria 1618, por medio de la cual se establece la disposición para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el 2015, se estableció por parte de las Naciones Unidas garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, así como disminuir la equidad. Y en el 2017, el Estado colombiano establece el decreto 1421, el cual regula la atención educativa de las personas con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Esta reglamentación es la norma más específica e innovadora sobre el tema incluyente, herramientas de gestión. Hoy en día, la inclusión en la educación es fundamental para construir una sociedad más equitativa y respetuosa. Permite que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias físicas, cognitivas, culturales o sociales, tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje en un ambiente común. Esto no solo garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, sino que también enriquece la convivencia al promover valores como la empatía, el respeto y la solidaridad. Además, la educación inclusiva impulsa la innovación en las metodologías de enseñanza, ya que adapta los contenidos y estrategias para atender las diversas necesidades de los alumnos.
De esta manera, la inclusión no solo beneficia a quienes tienen necesidades específicas, sino que mejorar la calidad educativa para todos, preparando a los estudiantes para vivir en sociedades diversas, justas y democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.